Miren entonces acá lo de los niveles de evidencia. Recuerden que uno ya es lo mejor, es lo que tiene más evidencia, es lo que más se recomienda. La fibrinolisis, perdón, no, la angioplastia tiene niveles de evidencia más altos. Ahorita vamos a ver lo de la fibrinolisis, también se recomienda, pues ya es nivel 2. Y fuera de eso, después de las 24 horas ya es un nivel que no recomienda la intervención. Antes de llevar el paciente al hospital en el caso de atención prehospitalaria o cuando llega a urgencias, mientras el paciente lo van a remitir o van a cuadrarle la angioplastia, le van a empezar el manejo de soporte. Eso incluye aspirina. La dosis de aspirina son 300 miligramos. Acá en Colombia se maneja más la aspirina de 100 miligramos. Entonces se le dan 3 aspirinas de 100 miligramos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen otras presentaciones. Después, si no tiene contraindicación, continúa aspirina de por vida 100 miligramos día. En Estados Unidos hay otras presentaciones, entonces puede que en la guía usted encuentre 325 miligramos de inicio y 81 miligramos día, pero es porque en otros países tienen esa presentación. También le van a administrar clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario. Le dan 600 miligramos del primer día, la dosis de carga, con los 300 de aspirina. Y después le dan 75 miligramos día. ¿Cuánto? Depende del caso. Puede que se recomiende solamente 15 días, no es lo habitual. Puede que se recomiende solo 3 meses, pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Puede que se recomiende por un año y de ahí se reevalúa el cardiólogo. O puede que se lo deje más tiempo, ya eso es muy variable. Pero el manejo de inicio se incluyen las dos. Eso se denomina terapia antiplaquetaria dual. Y lo van a encontrar en las guías con la sigla DAPT. DAPT. Entonces se recomienda de inicio darle los dos. Y ya de ahí la aspirina va a seguir si no tiene contraindicación, si no tiene sangrado además. Y el clopidogrel ya lo reevalúa el especialista. ¿Cuál otro utilizar del grupo de los inhibidores de 2YP, que son el grupo del clopidogrel? Entonces están el prasugrel, el ticagrelor, el clopidogrel. Son los 3 que más se usan. Si el paciente no tiene riesgo de sangrado importante, en este momento se prefiere el prasugrel. De ahí vendría el ticagrelor y el tercero sería el clopidogrel. Si usted está en un pueblo, están aburrimiento, si tiene, probablemente tenga clopidogrel. Entonces usted le empieza el clopidogrel. Si ese paciente tiene alto riesgo de sangrado, así usted tenga el prasugrel, ese no. ¿Por qué? Porque aumenta más la probabilidad de sangrado. Entonces, riesgo de sangrado, tengo todos, mejor el clopidogrel. No tiene riesgo importante de sangrado, tengo todos. Y no tiene otra contraindicación, mejor prasugrel. Entonces ya depende de cada caso, depende del contexto y del paciente. Todo paciente con infarto, lo mismo si no tiene como alguna contraindicación, se debe anticoagular. Y ojo, se recomienda anticoagulación plena. Entonces lo vamos a ver en otra clase. Tengo unas dosis más bajas de anticoagulante que se denomina profilaxis
Y tengo una dosis alta, otro esquema de dosis alta anticoagulante que se denomina anticoagulación plena. Paciente con infarto agudo de miocardio se recomienda anticoagulación plena. Medicamentos de elección para anticoagular a un paciente con infarto: heparina de bajo peso molecular. Entonces, enoxaparina, dalteparina, fraxiparina. Entonces, heparina bajo peso molecular. Otra opción, la del pobre, comillas, si no hay más, heparina estándar. Es más difícil anticoagular con heparina estándar, hay más riesgo de sangrado, la respuesta es más variable. No recomiendan las guías Fondaparinux, más riesgo de sangrado. Y otro anticoagulante que recomiendan y no van a tener ustedes es la bivalirudina. Entonces normalmente van a anticoagular con enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Nitratos son más útiles en angina, contraindicados en infartos si el paciente está hipotenso o si el paciente tiene un infarto de cara inferior. Dado el caso, aunque no lo recomiendan las guías, les mencionaba ahorita, así como le dan una dosis de aspirina, de pronto en urgencias apenas para empezar el manejo de parte de los profesionales de atención prehospitalaria, también a veces se le da nitrato al paciente, isordil, nitroglicerina, sublingual. Digamos que no es como lo ideal, pero podría ayudar un efecto vasodilatador y que el paciente de pronto recupere algo de flujo. Bloqueadores de canales de calcio no se recomiendan ni en infarto agudo de miocardio ni en falla cardíaca. Entonces, ¿cuándo sí se recomiendan? En angina. Inhibidores de fosfodiesterasa en un paciente que tenga un shock cardiogénico por infarto no lo recomiendan mucho. ¿Cómo que inhibidores de fosfodiesterasa? Entonces el milrinón, el levosimendan en infarto no se recomiendan como tanto. Infarto pues asociado con shock. Eso igual pues depende del contexto del paciente. Entonces se recomienda la terapia dual. Aspirina más un inhibidor de 2YP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, también hay otro que se llama cangrelor, también está recomendado. Y hay una opción que es solo para pacientes que les hacen la angioplastia y les implantan un stent. Entonces, paréntesis, la angioplastia es un cateterismo, generalmente vía femoral, también pues hay otras vías. Llegan con el catéter, llegan a la coronaria donde está la obstrucción, la coronaria que comillas se tapó, remueven el trombo, limpian ahí y al paciente le dejan una mallita, eso se llama stent, anexo al sitio donde hubo la obstrucción para reducir la probabilidad que se vuelva a tapar, que vuelva a ocurrir una obstrucción. Eso se llama stent. Cuando al paciente le hacen la angioplastia y le dejan un stent, entonces se agrega otro grupo que son los inhibidores de glicoproteína 2B3A. Ese es otro grupo de anticoagulantes. Antiagregantes. Entonces, antiagregantes tenemos la aspirina, tenemos los inhibidores del 2YP y tenemos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Adicional, anticoagulo con heparinas de bajo peso molecular.